Buenas tardes. Les damos la bienvenida a quienes están detrás de la pantalla y damos comienzo formalmente a esta jornada académica titulada Acceso a la Justicia en Clave de Igualdad, que ha sido organizada por la Asociación Argentina de Derecho Procesal en el marco de las actividades de conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Fecha relevante, si las hay, de cara a la reivindicación de los derechos de las mujeres y también de las disidencias, que nos invita a reflexionar sobre las condiciones en las que las mujeres ejercemos nuestros derechos y nos convoca a repensar los institutos que que nos convocan, que nos vinculan en esta disciplina, desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos en clave de géneros, en clave de igualdad. Tenemos el enorme privilegio de presentar hoy una mesa de mujeres, grandes maestras, de una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de las mujeres, en sus respectivas incumbencias, que van a conversar hoy en un diálogo transversal sobre los diferentes temas que refieren al acceso a la justicia y a las acciones positivas como mecanismos de nivelación enderezados a la equidad de los géneros. Nos acompañan la profesora Aida Kemmelmacher, la profesora Ángela Ledesma y la profesora Patricia Bermejo, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a quien agradecemos especialmente no solo la puesta en escena de esta instancia de reflexión, de esta actividad que nos convoca y que nos permite visibilizar estos temas que resultan de indudable trascendencia en todas las ramas, sino también a título personal, por el enorme privilegio que significa compartir esta tarde de hoy con ustedes tres. Vamos a comenzar haciéndoles saber al público que a través del canal de YouTube de la asociación podrán formular todas aquellas preguntas, interrogantes u observaciones que deseen transmitir a quienes van a exponer en el día de hoy. Ese intercambio va a ser formalizado hacia el final de la actividad, una vez que hayan finalizado las disertaciones de las tres profesoras. Por una cuestión de diagrama y de orden tal como fuera adelantado, voy a presentar en primer lugar a nuestra invitada, la profesora Aida Kemmelmacher, que es una verdadera alegría, como decíamos hace unos momentos nada más, tener en nuestra convocatoria y que nos acompañe en la visibilización de estas problemáticas. La doctora Kemmelmacher no necesita presentación, todos sabemos de su trayectoria, simplemente y de manera muy acotada voy a decir que ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Mendoza, que fue jueza de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, que es doctora honoris causa de diversas universidades públicas y privadas de la Argentina y del exterior, que fue parte de la Comisión de Estudios para la Unificación de las Normas Procesales UNIDROIT, del Grupo UNESCO sobre el principio de precaución. Dictó numerosos cursos de posgrado, conferencias en universidades del país y en universidades extranjeras, y que recibió numerosos premios y distinciones a su trayectoria, entre ellos de la Fundación CONEX. Aida, es para nosotros una verdadera alegría tenerte hoy. Queremos escucharte, así que sin más presentaciones te invitamos a hacer uso de la palabra. Tenés que desmutear. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación que me permite compartir
esta reunión, llamémosle de alguna manera, con dos queridísimas amigas, como son Patricia Bermejo y Ángela Ledesma, y esperemos que los temas que podamos conversar con ustedes esta tarde llamen a la reflexión. Por eso el argumento que pensamos que podía servir a esos fines era mostrar cómo estaban evolucionando las famosas acciones positivas que incorporó nuestra Constitución con la reforma del año 1994. Así que para poder ceñirme al tiempo, al valiosísimo tiempo que me han dado, voy a mostrarles un Power y entonces vamos a ir más rápido. Bien, a ver, ¿ahí lo ven bien? ¿Se ve ahí el Power? ¿Sí? Se ve perfecto, Ida. Muy bien, bueno. Pero, a ver, ahí estamos. Bueno, ahí se ve la primera figura ahí también. Sí. Bien, entonces yo quería empezar con esta figura que espero que ustedes vean bien. Es una vendimiadora mendocina, como estamos en tiempo de vendimia. Les quiero mostrar una vieja foto de nuestra vendimia. Como ustedes ven, una mujer vendimiadora que lleva al niño en brazos, es decir, ella está cosechando con su niño en brazos. Esto obviamente hoy no sería posible, no la dejarían trabajar así, no se debe trabajar así, pero quizás esta vieja foto muestra o es bastante significativa de los cambios que ha tenido el trabajo de las mujeres. Y ella lleva a este niño en brazos y alguna vez se sostuvo que las mujeres no serán libres hasta que no se liberen de la tiranía de la reproducción. Porque difícilmente veamos, aún en fotos viejas, un hombre que está cosechando con el niño en brazos. Pero no nos hace falta compartir una expresión tan fuerte como esta que acabo de sostener para darnos cuenta que pese a las numerosas innovaciones introducidas, la maternidad sigue siendo uno de los frenos para las carreras de las mujeres, porque normalmente opera en una etapa decisiva tanto para la vida profesional, para el empleo calificado. Entonces, bien se ha dicho que el ámbito familiar, llamativamente, es el ámbito de las desigualdades, es el ámbito donde la igualdad real está más lejos incluso de ser alcanzada. Bien, entonces, con esta frase disparadora, veamos un poco muy rápidamente algo que ustedes conocen a montones, ¿qué son estas acciones positivas? Bueno, recordemos que las acciones positivas son una estrategia, no son un fin en sí mismo, son un instrumento, una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades a través de medidas que permitan contrarrestar o corregir discriminaciones que no son el resultado de las leyes, sino que son el resultado de las prácticas o de los sistemas sociales. Nosotros durante años tuvimos leyes discriminadoras, como por ejemplo la que decía que la mujer casada, para poder nada más ni nada menos que trabajar, necesitaba el asentimiento del marido. Fíjense ustedes qué cosa tan horrible que hoy ni siquiera se nos pasa por la cabeza que una mujer, por el solo hecho de casarse, necesite el asentimiento del marido. Pero eso estaba en las leyes, en las leyes. Entonces, nosotros no vamos a hablar de las igualdades que ya están en la ley, que están en los tratados, sino de esas desigualdades que, pese a lo que dicen las leyes, siguen existiendo en las prácticas sociales. Sabemos, como decíamos recién, que la Constitución en su reforma del año 94 las incorporó. Por un lado, el artículo 37, que habla de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos y partidarios dentro de los partidos políticos, y luego el 75, inciso 23, que
le estableció al legislador, pero que como decía nuestro recordado Germán Vidal Campos, es un mandato no solo para el legislador, sino también para el juez y para los otros poderes del Estado, promover medidas de acción positiva para garantizar que la igualdad real, como decíamos recién, de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución. Este artículo presume que hay 4 categorías que no tienen esa igualdad real. Y dentro de esas 4 categorías mencionó a los niños, niñas y adolescentes, a las personas ancianas que hoy llamamos adultos mayores, a las personas con discapacidad y a nosotras, las mujeres. Esa concepción de acciones positivas a favor de las mujeres también está, como saben ustedes, en los tratados internacionales de derechos humanos. La Convención de No Discriminación contra la Mujer, en su artículo 4, habla de la adopción por los estados de medidas específicas de carácter temporal. Esto no es para que rija para siempre. Son medidas que establecemos temporalmente porque lo que queremos es cambiar las pautas culturales. Si no obstante esta medida ha pasado todo este tiempo y las pautas culturales no han cambiado, quiere decir que esas acciones que se nos ocurrieron no sirvieron. Entonces, las acciones, y tendremos que inventar otras, estas acciones positivas tienen siempre un carácter temporal conforme la Convención de No Discriminación de la Mujer. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cualquier cosa entra dentro de esta noción de acciones positivas? Todo lo podemos justificar con las acciones positivas. Seguramente Ángela va a hablar de este tema, presumo, pero yo he escuchado alguna vez que en los casos de violencia contra la mujer habría que suprimir en el juicio penal la presunción de inocencia porque esto sería una acción positiva en favor de la mujer. Yo confieso no llegar a esos extremos. Me parece que el derecho penal liberal no puede decir elimino la presunción de inocencia, que valore la prueba de manera diferente, con perspectiva de género, etcétera, etcétera, es una cosa. Otra cosa es decir, se elimina la presunción de inocencia. Eso, en mi opinión, no es una acción positiva, aunque he escuchado voces en el sentido de que hay que eliminar la presunción de inocencia porque es una acción positiva autorizada por la Constitución y por la Convención. Bueno, este tema de las acciones positivas no es de fácil regulación. Quizás la prueba más evidente de esto lo dan las directivas de la Unión Europea que han ido cambiando y modificándose. Por ejemplo, la primera directiva que atendía a la igualdad de salarios entre hombres y mujeres en la Unión Europea es del año 76, pero esa directiva se modificó en el 2006, se modificó en el 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre la fórmula que encontramos es adecuada para esto que estamos pretendiendo, que es la modificación de las pautas culturales. Y veamos si no, el máximo tribunal de la Unión Europea, no me refiero a la Corte de Derechos o la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, me estoy refiriendo al Tribunal de la Unión Europea que tiene su sede en Luxemburgo y que atiende a este problema de este mercado común que empezó a formarse y que hoy es la Unión Europea. Bueno, fíjense ustedes que desde el año 76, cuando empiezan estas acciones positivas, la interpretación que se ha ido dando es bastante cambiante y difícil, a punto tal que se ha sostenido que es una especie de esta evolución podría ser calificada de golpe de acelerador, ¿no? O sea, es como si fuésemos en un vehículo que a cada rato tenemos que estar acelerando, porque se pasó de un criterio nada más
económico, como era la igualdad de remuneraciones, a un derecho humano a la igualdad de trato. Como decíamos entonces, tienen que ser temporales, provisionales, instrumentales, reversibles, elásticas, de modo tal que cuando nosotros estamos analizando esos textos y analizando la aplicación, es verdaderamente una prueba de fuego para saber si son efectivas o no. El precedente más conocido cuando llega por primera vez este asunto al Tribunal de la Unión Europea es este famoso caso Calanque del año 1995, que fue un terremoto. ¿Por qué? Porque el tribunal prácticamente privó de valor a las acciones positivas que tenía un Land alemán en ese caso. Ahí el tribunal distinguió entre punto de partida y punto de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mire, yo como lo que tengo que promover es la modificación de las pautas culturales, es válido si yo ataco ese punto de partida que es desigualitario, pero no si me fui al punto de llegada. O sea, las leyes de cupo, por ejemplo, serían contrarias al derecho comunitario europeo, porque lo que hacen es fijar un porcentaje, atienden al final, no están modificando las pautas culturales para que las mujeres accedan a los cargos públicos, sino que me dicen, una vez que ya estamos aquí al final, vamos a reservar el 30%. Bueno, ese caso Calanque, que le declara la nulidad de un reglamento que hay en uno de los Land alemán, porque le da prioridad a la mujer sobre el hombre cuando han tenido la misma nota, si tienen la misma nota, bueno, si se trata de sectores donde las mujeres están infravaloradas, como era, por ejemplo, en ese caso, los ingenieros que atienden a los jardines públicos, si llegan con la misma nota, voy a preferir a la mujer y no al hombre para esa designación. Automáticamente, llegaron con la misma nota, automáticamente elijo a la mujer. Eso fue lo que el caso Calanque dijo que no se podía hacer. Entonces, cuando la Corte dice eso en el caso Calanque, que significa, insisto, la nulidad de las leyes de cupo que tenemos, ¿sí? Porque es automático también en las leyes de cupo, ahí se armó un gran revuelo. Y a los 2 años de haberse dictado esa sentencia, la primera vuelta de tuerca la da el tribunal en el caso Marshall en el año 1997, que quiere salir de ese encierro que le ha creado el caso Calanque. Entonces se inventan que no es nula esa prioridad si le da alguna posibilidad de apertura a esa prioridad. Entonces, si no es automática, sino que dice, y va a preferir a la mujer si tiene hijos, si quedó viuda, estableciendo algunas pautas objetivas, y entonces allí la Corte Europea de Derechos Humanos comenzó a recibir y a receptar esto que nosotros conocemos como las acciones positivas. Pero lo interesante en esta evolución no es, en mi opinión, el caso Marshall, sino que lo interesante en la evolución es el caso Lomers, porque en el caso Lomers, quien discutía era un señor que decía, yo me encuentro en la misma situación fáctica que en la que se encuentran las mujeres. ¿De qué se trataba este caso del año 2002? Se trataba de los cupos para que en las empresas me dieran plazas de guardería, empresas públicas y privadas. Entonces, ¿qué decían? ¿Qué dicen estas normas en la mayoría de estos países? Bueno, si en esta empresa o en esta entidad pública yo tengo una guardería
y no tengo lugar para todos los hijos de los empleados o de los funcionarios, voy a darle prioridad a los hijos de las madres que son funcionarios. Porque la realidad, ¿qué es lo que me demuestra? Que normalmente son las madres las que tienen mayor dificultad en encontrar un lugar donde sus hijos sean cuidados mientras ellas trabajan. Loomers decía, mire, ¿sabe lo que pasa? Yo estoy en esa situación, porque yo estoy criando a mis 3 hijos, los estoy educando, etcétera. Entonces, ¿en qué me encuentro? Me encuentro con que a mí no me lo dan, porque no soy mujer, soy padre que está cuidando, pero yo estoy en el lugar que estaría cualquier mujer. ¿Qué dijo ahí el tribunal? Ahí el tribunal dijo que efectivamente, si lo que yo quiero son modificar pautas culturales, no le puedo negar a ese señor que está en la misma posición que tiene una mujer esa prioridad. Y eso, fíjense ustedes, que resulta muy interesante. Y esa tesis del tribunal, que se da cuenta que hay ciertos privilegios que le estamos dando a las mujeres para que disfruten de condiciones de trabajo destinadas a la continuación y al progreso de su carrera profesional, pueden en los casos específicos ser aplicadas a los hombres. Fíjense qué parecido que es este caso a uno que resolvió nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2020. ¿De qué se trataba este caso? En este caso, ustedes saben que la vieja ley de contrato de trabajo estableció una presunción de discriminación a favor de la mujer que va a celebrar matrimonio. Si a la mujer la despiden en ese periodo en el que ella va a celebrar matrimonio, se presume por parte de la ley que ese despido es discriminatorio porque la pauta cultural es que, si te casas vas a trabajar menos, vas a tener hijos, no los vas a poder atender, me vas a pedir licencia, etcétera, etcétera. Nuestra jurisprudencia laboral extendió esa presunción de la ley al hombre, pero quedaron algunos tribunales que dijeron, mire, se extiende esto de que es un despido discriminado también al hombre que va a celebrar matrimonio, pero no hay presunción de discriminación. O sea, usted es un hombre, lo despidieron en el periodo en el que se casó, etcétera, va a tener también esa indemnización aumentada, pero va a tener que probar que en realidad a usted lo despidieron por el matrimonio. O sea, la carga de la prueba para esos tribunales laborales seguía siendo diferente entre el hombre y la mujer. Cuando esto llegó a la Corte hace poco, en el año 2020, la Corte dijo que si bien la Cámara puso de relieve la existencia de poderosas razones que justifican el otorgamiento de una especial protección legal a la mujer frente a la discriminación en el terreno laboral, y así se hizo eco de lo que fue la motivación del legislador en el año 1974, no puedo seguir con esa interpretación originalista. ¿Por qué? Porque si yo sigo con esa visión originalista y no hago interpretación evolutiva, lo que estoy haciendo es, lejos de cambiar las pautas culturales, acentuarlas. Dice, un patrón sociocultural que debe ser modificado es aquel que resulta de la división del trabajo doméstico no remunerado basado en el género. Si yo estoy diciendo, usted tiene que probar, quiere decir que no estoy admitiendo que los hombres también colaboran en el cuidado de la casa, de los hijos, etc. Y lo que quiero no es acentuar esa pauta, sino que lo que quiero es, muy por el contrario,
que cambien esas pautas culturales. Bueno, quiere decir entonces que las acciones positivas no tenemos que creer que son solo en beneficio individual de una mujer, sino que nos sirven para cambiar estas pautas del patriarcado y en definitiva benefician a toda la sociedad. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que en un futuro próximo las acciones positivas ya no sean necesarias, y no van a ser necesarias porque efectivamente las pautas culturales cambiaron. Y para terminar, también una cuota de humor para que no sea demasiado serio, y por supuesto tenemos que ir a nuestra querida Mafalda cuando dice que a medida que envejecemos, las mujeres ganamos peso. Y esto ocurre porque acumulamos mucha información en nuestra cabeza. Ya no nos dedicamos solo a aquello que, decía Simone de Beauvoir, nos han dividido un sexo que viene de la naturaleza y nos dedicamos nada más que a la reproducción, y el otro sexo que supuestamente es el de la cultura. Así que bueno, sigamos acumulando información en nuestra cabeza. Espero que estos 20 minutos hayan servido, aunque sea para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Kemmelmacher, por su impecable recorrido. Nos deja, como siempre, muchísimo para pensar y para seguir construyendo en esta clave. Vamos a darle la palabra ahora, previa a su presentación, a la profesora Ángela Ledesma. Para nosotros es una alegría que nos acompañe esta tarde. Voy a presentarla primero. Ángela Esther Ledesma es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular regular de la asignatura Elementos de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Fundamentos de Derecho Procesal y de Derecho Procesal Penal y Garantías del Proceso Penal en el orden del posgrado. Actualmente es jueza federal de la Casación Penal y también es expresidenta de esta querida Asociación Argentina de Derecho Procesal. Ángela esta tarde va a hablar con nosotros sobre el acceso a la justicia de las mujeres en el proceso penal. No quiero quitarle más tiempo, Ángela, es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente el agradecimiento por tu presentación, Ornella, el agradecimiento a Patricia Bermejo también y a Vicky Mossman por esta invitación, y realmente es un alto honor compartir este panel, nada más ni nada menos que con Aida Kemmelmacher, que para mí, que la conozco desde hace varias décadas, es, sin detrimento de las capacidades de otras mujeres, es la mujer más capaz que tenemos en Argentina en materia de derecho. Así que para mí está tremendo esto de hablar detrás de ella, y me resulta bastante difícil. También que luego hable la profesora Patricia Bermejo, que en este momento es además la presidenta de la asociación, y que es una jurista con una gran trayectoria y un gran reconocimiento. Se me ha pedido hablar sobre el acceso a la justicia de las mujeres en conflicto con la ley penal. En realidad hay muchas formas de abordar esta problemática, pero a mí se me ocurrió mostrarlo desde mi rol, desde el papel que desempeño como jueza federal en la República Argentina, y hacer algunas reflexiones en torno a esto que decía también Aida recién, cómo modificamos la cultura y cómo las decisiones de los jueces coadyuvan a esa modificación de la cultura, y en este sentido tenemos un deber insoslayable. ¿Y qué significa juzgar con perspectiva de género? En realidad, cuando estamos hablando de perspectiva de género, se habla mucho de esta cuestión, y por ahí nos preguntamos qué es lo que significa en definitiva. Es una noción feminista que cuestiona el carácter esencialista y fatal de la subordinación de la mujer, de las mujeres. Es un punto de vista para visualizar problemas, fenómenos concretos de la realidad, y concientizar en orden a la discriminación de las mujeres.
es una obligación no solo de carácter legal, sino de carácter convencional. ¿Cómo hace eso? ¿Qué debes hacer para juzgar con perspectiva de género o para presentar tu caso y plantearlo con perspectiva de género? En primer lugar, tenés que identificar los hechos, determinar la relación de poder o de subordinación o de discriminación que está causando una diferencia. Vamos a ver algún caso para verlo esto a partir de algún ejemplo. Luego tenemos que ver cómo se estructura cada caso desde una ideología de derechos humanos. Y en nuestra región, esta ideología de derechos humanos parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de eliminación, de discriminación de las mujeres, que tiene como apoyo el Comité de la CEDAW, y con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la erradicación de la violencia contra la mujer. Estas son las normas aplicables en los casos de género. Habrá que buscar cómo la justicia actúa para lograr el equilibrio que se ha generado en la realidad, y esta es la respuesta que debemos dar. Por otro lado, que la respuesta puede estar a través de una absolución, como vamos a ver enseguida. Pero esto sin afectar las garantías del debido proceso. No estoy de acuerdo con aquellas posiciones a las que hacía referencia la profesora Kemmelmacher. Los derechos del imputado siguen intactos. Puede haber mayores exigencias en orden a la prueba con relación a o no. Bueno, hay una cantidad de temas discutibles. ¿Y cómo hacen los jueces para evitar la repetición? Esto es un poco más difícil, pero lo cierto es que los jueces lo que hacen a través de sus decisiones es contribuir a visualizar los casos para empujar las políticas públicas, y aquí también vamos a ver que necesitamos un enfoque interseccional. Un enfoque interseccional que significa analizar si hay otras desigualdades que incidan en la situación de la mujer, ya sea la raza, el color, la religión, el sexo, el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos van fijando estándares a través del holding de estos fallos. Vamos a mencionar solamente un par de casos, y como todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido reiteradamente acerca de la obligatoriedad de estos estándares. Es decir, que el Estado argentino está obligado a respetarlos. El primer caso que vamos a referir es el caso Fernández Ortega versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fija los siguientes estándares. Por un lado, la obligación de investigar. Esto supone medidas positivas en el orden de lo que estaba refiriendo la profesora Kemmelmacher. Si bien investigar es una obligación de medios y no de resultados, debe ser asumida por el Estado como un deber propio y no como una formalidad. La investigación debe ser de oficio, debe ser sin dilaciones, debe ser seria y debe ser imparcial, efectiva, agotar todas las líneas investigativas, ser llevada a cabo por personal idóneo y sensibilizado en materia de género. Otro caso que es realmente muy trascendente y que se lo analiza muchísimo, tendríamos mucho para hablar de él, es el caso González, conocido también versus México, conocido como campo algodonero. En este caso, lo que se acentúa es el deber de diligencia reforzada por parte de los estados. ¿Por qué? Porque es este deber adicional a las obligaciones generales que impone la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la falta de investigación, que es lo que va a producir en la práctica, va a generar fallas en investigaciones sucesivas y va a enviar un mensaje negativo en orden a que se acepta la violencia. Esto genera faltas de confianza y genera impunidad. Por eso
este deber de diligencia reforzada por parte de los estados. Es muy importante que procede incluso, conforme a este caso, con relación a supuestos de particulares y no solamente supuestos estatales. En este caso también vamos a encontrar que se recuerda un antiguo caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Velázquez Rodríguez del año 88, en orden a que acentúa la responsabilidad internacional de los estados por la falta de debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención. Nuestros códigos procesales también comenzaron a introducir la perspectiva de género, y así puedo referir muy rápidamente como ejemplo algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad en el ejercicio de la acción penal, lo que nosotros denominamos principio de oportunidad versus principio de legalidad. Esta disponibilidad, los criterios de oportunidad, la posibilidad de conversión de la acción pública en privada, la conciliación o la suspensión del juicio a prueba, vamos a ver que no se permiten cuando el conflicto se haya producido en el contexto de violencia doméstica. También con relación a las medidas de coerción personal, el artículo 210 del nuevo Código Procesal Penal Federal va a establecer que tanto el querellante como el Ministerio Público Fiscal en cualquier momento podrán solicitar el abandono inmediato del domicilio si se tratara de hechos de violencia doméstica en los que ha incurrido el imputado y la víctima conviviere con este. También vamos a ver que se introduce la perspectiva de género a los fines de realizar un examen de ADN o de realizar requisas. Esto más o menos comienza a aparecer en todos los códigos provinciales. Por otro lado, con relación a la ejecución de las penas, también va a establecer el nuevo Código Federal que será diferida la ejecución de la pena cuando la mujer haya sido condenada en el momento en que se encuentre embarazada o tenga un hijo menor de 12 meses. Estos son los estándares entonces para juzgar con perspectiva de género. Pero lo cierto es que tanto la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación, como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia, como la Ley Nacional 26.485 imponen el deber del Estado de facilitar el acceso a la justicia para evitar la revictimización y garantizar la asistencia a las mujeres víctimas de delito, además de prevenir e investigar e erradicar la violencia contra las mujeres y evitar su revictimización conforme al artículo 7º, inciso B, de la Convención de Belém do Pará. En realidad, lo que nos vamos a encontrar, y especialmente esto se acentúa en materia penal, es que toda la estructura judicial está erigida en una matriz de patriarcado, de modo que tiende a sostener y a reproducir prácticas violentas que se presentan en el orden social. Ello se advierte con mayor intensidad en el derecho penal, que tiene una estructura androcéntrica y que no ha evidenciado evoluciones normativas ni organizacionales de trascendencia. Quiero que como nota de color también tenemos este mapa de género que se ha dado a conocer en estos días, el mapa de género de 2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del que surge concretamente la situación de los tribunales penales. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Casación no cuenta ni siquiera con una jueza mujer. Nosotras somos solo 2 juezas mujeres, en la Cámara Federal no hay ninguna jueza mujer, estamos hablando del fuero penal, en la Cámara Criminal una sola, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto hace también luego a una ideología que se proyecta en las decisiones, incluso se proyecta en las relaciones a veces interpersonales. El sistema de justicia, no obstante todas estas dificultades, puede impulsar cambios cuando toma conciencia y cuando promueve buenas prácticas.
los jueces, por su parte, contribuyen cuando toman decisiones y tienen sensibilidad para cuestiones de género, y están atentos al contexto de los casos, a las pruebas producidas en el proceso, e identifican y nombran estereotipos, los cuestionan y discuten sus efectos. Voy a mencionar muy rápidamente algunos de los casos más trascendentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de género en el fuero penal. Uno es el caso Leiber, un caso de Catamarca, una mujer que da muerte a su pareja y que fue condenada por Catamarca en todas las instancias sin considerar su legítima defensa. Acá la Corte advierte que esta mujer tenía heridas, que estaba en un estado de depresión y que no podía condenársela en las condiciones que se hizo, cuando en realidad la justicia de Catamarca la culpaba por encontrarse conviviendo con el agresor. Acá es muy interesante el voto de la doctora Hayton, porque ella destaca el principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia. Aquí entonces vamos a encontrar una solución de la Corte que revierte aquella condena, porque entienden que aparece abiertamente en colisión con las convenciones internacionales. El caso Fall, por todos ustedes conocidos, que fijó también un criterio interpretativo del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, cuando existía un criterio en gran parte del Poder Judicial que solamente aplicaba esta norma con relación a supuestos en los que la víctima tuviera problemas de salud mental, y que manda a establece un criterio general a través del cual los médicos no pueden requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente una declaración jurada de la víctima o de sus representantes. Manda, como ustedes saben, a implementar protocolos, etcétera, etcétera, y la Corte justifica porque ingresa en el caso, a pesar de que este era abstracto, frente a la necesidad de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para solucionar casos futuros. Un caso muy, pero muy trascendente, y también cuestionado por la elección del caso y no por la doctrina que fija, porque la doctrina es muy importante, es el caso Góngora del año 2003, porque aquí lo que se está señalando es que si se hace lugar a una suspensión de juicio a prueba, se frustraría la posibilidad de dilucidar hechos de violencia contra la mujer. Sería impensable garantizar el derecho de la víctima a acceder a la justicia, tal como lo ordena la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Otro caso muy interesante que proviene de la provincia de Salta, y acá tenemos a la doctora Vicky Mosman, que también tiene precedentes propios muy importantes, es el caso Cisnero. Este caso se trataba de una señora que pretendía ser conductora de transporte automotor, y esto le había sido denegado por varias empresas. Si bien obtiene sentencia favorable en primera y en segunda instancia, la Corte de la provincia no le hace lugar a su pedido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revierte esta decisión. Lamentablemente no tengo tiempo para detenerme, porque llega a la conclusión de que, a diferencia de lo que decía la Corte de la provincia, de que no había prueba suficiente, la Corte Suprema entiende que si el reclamante pudo acreditar la existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter discriminatorio, corresponderá al demandado la prueba de su inexistencia. Hay un caso muy interesante de la provincia de Buenos Aires que les recomiendo leer a los que no lo conozcan, del año 2019, un caso
RCE, donde una mujer lesiona a su expareja en un contexto de violencia de género, y acá la Corte hace algunas reflexiones muy interesantes en orden a cómo debe aplicarse el Código Penal en estos supuestos. Cómo en el contexto de violencia de género se involucran criterios específicos que deben ser considerados al momento de evaluar las causas de justificación, y no pueden ser los mismos criterios que se utilizan con relación al resto de los casos, porque la violencia en los supuestos de género tiene características específicas que deben ser inexorablemente contempladas por los jueces. También remarcó que la persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género llevan a una inadecuada valoración de los hechos. Entendió que con perspectiva de género debían juzgarse si se habían dado en el caso la agresión ilegítima y la inminencia de las amenazas, como lo exige el Código Penal. Insistió en que la mujer maltratada posiblemente vuelva a hacerlo y siempre tiene esta amenaza. Esta perspectiva también debe aplicarse con relación a la necesariedad y a la proporcionalidad que exige el Código Penal para exonerar de culpa a quien haya cometido un hecho en estas condiciones. Hay otro caso muy interesante, dos casos en realidad, del 2020 que no tenemos tiempo de referir. Uno hace a la situación de las mujeres privadas de la libertad en la unidad 31, a quienes se les denegaba la asignatura universal por hijos, y entonces la Corte acá entiende que se ha configurado un supuesto de violencia institucional y que no puede cercenarse este derecho. Entran en juego también, por supuesto, la Convención de Derechos del Niño. Bueno, lamentablemente no tengo tiempo para extenderme en esto. Y otro caso muy interesante, Claudia Callejas, que venía de Tucumán, también el rechazo a la Constitución como querellante, cuando estaba denunciando violación de secreto profesional, violencia contra la mujer, que había sido denunciada. La Corte interpreta que está cercenando el acceso a la justicia. Y en lo que nosotros intervenimos habitualmente en casos de droga, que llegan mucho a la justicia penal. Yo quería mostrarles un caso, pero ya no llegamos, que se llama Maribel Rodríguez, y realmente es interesante porque lamentablemente los casos que llegan a la justicia penal en materia de droga son en gran parte mujeres en estos últimos tiempos que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad. Son mujeres que son cabezas de familia y que se encuentran en estado de vulnerabilidad, que tal como lo exige el caso Furlan, deben encontrar protección especial por parte del Estado. Acá tenemos que hacer un enfoque interseccional y analizar todos los factores de incidencia. En este caso tuvimos en cuenta que no solamente se había producido violencia de género, sino que además había un estado de vulnerabilidad por la situación socioeconómica de esta mujer, madre que se encontraba con una hijita de 2 años con una malformación y necesitaba un tratamiento médico urgente. Hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer por delante. Podríamos hablar de la situación de las mujeres privadas de libertad, de lo que sufren las mujeres privadas de libertad, sobre todo cuando se encuentran con niños, de las limitaciones que tienen estas. No tenemos tiempo, pero lo que quiero es tirar solamente algunos tips para dejar algunas ideas de que este es un tema realmente muy amplio y que nos sensibiliza sobremanera, al que hay que seguir dedicándole nuestros esfuerzos para que tengan vigencia
las convenciones sobre derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a vos, Angelita. Verdaderamente ha sido un placer, como siempre, escucharte. Hemos hecho un recorrido apretadísimo en el brevísimo tiempo asignado, que nos deja mucha tarea por hacer y mucho material por recorrer, y da cuenta de cómo el avance del derecho internacional de los derechos humanos en el plano interno nos abre las puertas a una reformulación sistémica de la manera en la que pensamos el derecho penal y el derecho procesal penal, para que esta herramienta se convierta verdaderamente en un mecanismo de acceso a la justicia y no forme parte de un sistema que aumente las vulnerabilidades y revictimice a quienes acuden a tocar sus puertas o de repente aparecen involucradas en este contexto. Muchísimas gracias por eso. Nos toca ahora escuchar la última de las intervenciones, que estará a cargo de la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la profesora Patricia Bermejo. Por expresas instrucciones de ella, voy a decir solamente que es profesora titular de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que es profesora de posgrado en numerosas universidades y que actualmente ejerce la magistratura en la Justicia Nacional en lo Civil. Patricia, en esta oportunidad, va a hablar sobre el acceso a la justicia en el proceso civil desde la perspectiva convencional. Patricia, la palabra es toda tuya. Escuchamos. Muchísimas gracias, Ornella. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle profundamente la participación a la doctora Aida Kemmelmayer y también a la doctora Ángela Ledesma, dos maestras del derecho y además dos personas muy admiradas por mí y por todo el mundo, no solamente los colegas de nuestro país. Además, dos amigas, así que muchísimas gracias a las dos por sumarse a esta actividad. Muchas gracias, Ornella, por las lindas palabras del comienzo, y gracias a cada uno de los que y a cada una de quienes se han sumado a este chat. He visto que hay colegas de Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, La Plata, Buenos Aires y de otros lugares del país. Así que bienvenidos, bienvenidas, y vamos a tratar en estos minutos que me han sido adjudicados, de intentar hablar del tema del el acceso a la justicia para el proceso civil con una clave de género. Que además hoy es un día sumamente especial, porque hoy hace 27 años que se sancionó la ley 24632. Fue un día como hoy, un 13 de marzo, donde nuestro país aprobó, convalidó la ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, conocida como el Convenio de Belén do Pará. Yo la oía a Aida hablando de las acciones positivas, también a Ángela de lo que es desde el derecho penal, esta aproximación, y veríamos que no hay una rama del derecho que sea ajeno a esta visión distinta, aperturista e igualitaria, o la que se tienen que entender las normas y entender el proceso. Es decir, que esta universalidad jurídica no puede tener resquemores, no puede tener contradicciones, y aquellos precedentes de la Corte Interamericana, como han sido el caso González, conocido como Campo Algodonero, nos brindan también una luz de cómo interpretar lo que es los derechos de las mujeres, pero no solo de las mujeres, sino de los derechos de todas las personas, más allá de su elección del género o orientación sexual o individual. Por eso, en esta oportunidad, tenemos que repensar al proceso desde todas estas posibilidades, para poder lograr que las normas procesales puedan efectivizar este acceso a la justicia que prevén nuestra propia Constitución y también
las convenciones internacionales como si fuera un hecho para todos los casos y que lamentablemente no siempre se concreta. Justamente la Convención de Belén do Pará prevé el establecer procedimientos legales justos y eficaces para todos los casos de violencia contra las mujeres. Y dice, ¿y cómo interpretar esta violencia? Por supuesto, se ha escrito muchísimo sobre todas las variaciones que puede tener, todos los alcances, pero esencialmente se debe interpretar como el evitar, el apartar toda situación de discriminación. Y de allí la necesidad de esta tutela reforzada. Es decir, nosotros sabemos, y es una cuestión práctica, concreta, como mencionaba Ángela, es propia del contexto y es de la realidad, que existen situaciones asimétricas, hay situaciones estructurales de desigualdad, que por supuesto a través de distintas acciones afirmativas, como mencionaba, o acciones positivas, como mencionaba Aida, se procura tratar de subsanarlas, pero subsanarlas con un sentido de integración, es decir, más allá de quién es el que puede, en quién se puede representar determinado derecho, es decir, si se protege al progenitor o a la progenitora cuidadora con la oportunidad de darle un lugar para asistir a una guardería, esto es lo importante, es decir, tratar de privilegiar esas funciones. Es decir, esta perspectiva, esta nueva visión con la que se tienen que observar las normas, hace, por supuesto, a la función o a la idea de una realización personal integral. Esto, decía yo, que va más allá de la cuestión del género, no solamente tendríamos que interpretar la Convención de Belén do Pará en el sentido de las mujeres, lo mismo que la Recomendación 33 de la CEDAW, cuando habla del acceso a la justicia de mujeres y niñas, en realidad es, si bien está así titulada, preparada y pensada como para visibilizar estas situaciones, en realidad hay muchos grupos que por su sexo, género o preferencia u orientación pueden resultarse apartados, es decir, puede que no concreten en forma específica en cada caso lo que es el ejercicio de sus derechos. Así, y citando un caso que hace muchos años atrás resolvió la Corte de la Nación en el año 2006, cuando se expidió en el caso Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual con la Inspección General de Justicia, este grupo deseaba que fueran reconocidos sus derechos para ser una asociación civil. La Inspección General de Justicia en aquella ocasión había considerado que no correspondía darle esta autorización que requería, se apeló a la Cámara Nacional Comercial y, si bien dijo que eran cuestiones de elecciones personales, no se observaba cuál era el beneficio de poderle reconocer esta personería jurídica que se reclamaba, y también la denegó. Se interpuso un extraordinario federal que motivó oportunamente la intervención de la Corte de la Nación, y el 21 de noviembre del año 2006 le reconoció a este grupo de personas con una orientación específica la posibilidad de reunirse para realizar actividades que sean propias a sus intereses, con una visión aperturista de lo que de cómo deben interpretarse esta posibilidad del reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Por supuesto que cuando uno se refiere al proceso y uno piensa las normas, lo hace con el sentido de que se logre efectivamente el reconocimiento de los derechos cuando estos no se han visto voluntariamente receptados en la vida cotidiana. Las relaciones jurídicas que se desarrollan en la sociedad son múltiples y estas, en principio, funcionan o debieran funcionar adecuadamente. Si esto no ocurre y ya la cuestión debe accederse a un proceso para que haya un reconocimiento en el ejercicio de esos derechos, veremos que este proceso tiene que estar adaptado, tiene que estar pensado con una perspectiva especial. Por eso, cuando se habla del acceso a la justicia
se piensa no solamente en la posibilidad de iniciar el proceso, sino lo que es todo el desempeño de todas las normas y cómo vamos a interpretar estas normas procesales a lo largo del juicio. Luego, también, por supuesto, incluye el dictado de la sentencia y también, posteriormente, lo que hace a la ejecución. Vamos a ver que la Corte Interamericana ha dicho en innumerables casos, solo para citar a algunos, en el caso Furlan o en el caso Mejía y Dobro, entre otros, que la puntual ejecución de la sentencia sin interferencia de los estados también permite concretar este acceso a la justicia. Es decir, no vamos a tener el acceso a la justicia respetado solo porque se puede interponer una demanda, sino también ante la circunstancia de poder dictarse esta sentencia, que esta sentencia se reconozca. Bien, esta perspectiva de género, ¿cómo tiene que interpretarse, cómo opera, cómo interrelaciona con el proceso civil y comercial, el proceso de familia, el proceso para lo contencioso administrativo, para todas aquellas cuestiones amplias no incluidas por el derecho penal que trató Ángela? Podríamos, y a esto se han dedicado muchos de los protocolos que ya se han publicado para tratar las cuestiones con perspectiva de género, vemos que dividen al proceso en diversas etapas. Así, por ejemplo, una de las que se trata es la que se refiere a la intervención o cómo se aplica esta perspectiva de género en las cuestiones previas al proceso. Así, por ejemplo, cuando se analiza si una situación es de aplicación o quede incluido en aquellas cuestiones que requieren una perspectiva específica, una sensibilidad distinta, esto tiene que advertirse desde la primera oportunidad, sí, por supuesto. Yo veo en la práctica, y en esto no sé qué opinarán mis colegas, donde hay muchos fallos donde se juzga con perspectiva de género y en realidad no lo son, y están bien aplicados, y otros supuestos en los cuales se ha aplicado esta perspectiva cuando en realidad no pareciera en principio que lo ameritaría. Entonces, creo que en estas idas y vueltas, como ha ocurrido con otras cuestiones jurídicas en su momento, que han concitado la atención de la doctrina y de la jurisprudencia, creo que se va a ir llegando a un justo medio y a la aplicación apropiada. Quiere decir que en estas cuestiones que son previas al proceso, y una de las que podemos encontrar, por ejemplo, son todas las medidas cautelares. Incluso ha sido un gran avance, y esto lo digo más allá de que Aida esté compartiendo ahora esta mesa de exposición. El Código Civil y Comercial de la Nación fue potenciador de esta amplia protección. Así, por ejemplo, cuando los artículos 721 y 722 del Código Civil y Comercial de la Nación hablan de todas esas medidas para la protección de las personas en el proceso de divorcio o incluso aplicables lo que es pertinente a las uniones convivenciales, ya sea para la protección del patrimonio o la protección de la persona, veremos que se ha atendido también a particularidades que requerían una visión específica. Por supuesto que aún sin haberse sancionado estas normas, hubo numerosa jurisprudencia que logró esta misma protección antes de la sanción del código, pero la amplificación, la solidez que le otorga la posibilidad de asentarse en una disposición de derecho positivo, que además está hecha en clave convencional, le da un valor o una potencia que hace que tenga un sentido absolutamente expansivo. Dentro incluso de lo que son las cuestiones previas al proceso, están aquellas decisiones cuando analiza la admisibilidad del asunto y que requiere además un análisis específico. Evitaría, por ejemplo, el archivo de las actuaciones, que esto lo hemos visto también en un precedente de la Suprema Corte de Justicia, la de Buenos Aires, donde, aún ingresando por recurso extraordinario, la Suprema Corte de la provincia estuvo por dejar sin efecto el archivo de una causa sobre violencia familiar, cuando en principio esto podría
considerarse que no es sentencia definitiva, a los fines de los recursos extraordinarios, veríamos que se dejó de lado por el gravamen irreparable que hubiera provocado en el caso específico el orden del archivo de la causa. Entonces, esto es también una forma de ver las particularidades y la situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar ciertas personas. Después, ya avanzando en el proceso, se ha distinguido que donde también tiene que ponerse el acento en esta perspectiva de género específico es en la determinación de los hechos. Esto implica también, y está íntimamente vinculado, con la interpretación de la prueba. Quiere decir que a esta sana crítica, que es lo tradicional, lo que viene de la vieja ley de enjuiciamiento civil española, vamos a ver que le tenemos que agregar esta clave de convencionalidad que también incorpora el Código Civil y Comercial de la Nación en los primeros artículos, en este diálogo de fuentes, que permite justamente ubicar, cumplir con el control de convencionalidad, cumplir con el control de constitucionalidad propia de todas las decisiones judiciales. Entonces, cuando se interpreta la prueba, y aquí lo tenemos que ver con esta interpretación de acuerdo a la sana crítica, no podrá dejar de lado este otro concepto para poder también analizar lo que es particular del caso. Otro de los puntos que también tiene que ser revisado es el referido a la carga de la prueba. Ha habido mucha jurisprudencia donde, y esto también ayudado por el Código Civil y Comercial de la Nación, donde establece la posibilidad de fijar la carga de la prueba en aquel que se encuentra en mejores condiciones de probar. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente: esto no puede implicar una sorpresa procesal que ponga en una situación de desventaja en tanto no se le advierta a la parte con anterioridad que debió de haber probado. Que esto lo prevé expresamente el Código Procesal Civil y Comercial de Brasil, en su artículo 10. Entonces, puede ser una excelente oportunidad la audiencia preliminar en aquellos sistemas en los que se prevé para advertir a la parte quién es el que puede llegar a estar en mejores condiciones de poder probar determinada circunstancia que muchas veces está vinculado también con esta asimetría externa al proceso que puede existir y que le va a hacer repercutir en el proceso a que pueda llegar a estar en mejores condiciones de probar ciertos hechos. Otra de las cuestiones procesales que se termina relativizando con esta nueva forma de perspectiva, por supuesto, es el principio de congruencia. ¿Por qué? Si bien en principio tiene que respetarse el contenido de la litis, según lo que la parte actora planteó en su pretensión como las defensas que se hubieran ejercido, en el caso de que no se hubiere planteado esta perspectiva para apreciar las cuestiones que son propias del expediente, esto no va a implicar de ninguna manera que lo pueda hacer el propio órgano juzgador. Aun cuando las partes no lo hayan visto desde esta perspectiva, vamos a ver que esto también puede ser incorporado, puede ser planteado de oficio. Además, tanto el artículo 706 y el 709 del Código Civil y Comercial de la Nación, previsto para los procesos de familia, plantea la oficiosidad acentuada, excepto cuando se trata de cuestiones de índole patrimonial y las personas sean mayores de edad. Entiendo, y esto es por una interpretación coordinada con las disposiciones de las convenciones internacionales, que esto puede ser también atemperado, esta restricción a intervenir aún tratándose de personas mayores de edad si se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Después, por supuesto, el tema de la escucha, y aquí se vincula con el caso Callejas, que citó Ángela, la posibilidad de ser la parte escuchada. Y también, por ejemplo, tendrían que ser exceptuados, en virtud de esta perspectiva de género, de ciertas cargas que el proceso prevé. Hay un precedente muy interesante que la doctora Hayton de Nolasco quedó en minoría, es del año 2018, del 4 de septiembre, donde ella consideraba que se tenía que eximir a la mujer
por la perspectiva de género de un depósito que debía efectuarse por la queja para la interposición de un recurso, por la denegatoria de un recurso extraordinario federal. Por supuesto que esto es todos los principios procesales, todas las disposiciones. Después tenemos lo que hace la determinación del derecho aplicable. Nosotros sabemos que hay normas que mencionaba hoy Aida, recordando normas ya derogadas. Entonces, cuando la mujer tampoco tenía la administración de los bienes, sin embargo, esto era así. Y también hay otras disposiciones. Por ejemplo, pensando en el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se habla de la gestación por sustitución, donde se interpreta que es que la persona que nació ante este tipo de situación con las técnicas de reproducción humana asistida es hijo de quien dio a luz. Esto termina implicando una disparidad con los hombres, es decir, en diferencia de las mujeres, que siempre es biológicamente quien está preparada para poder ser la persona gestante. Por supuesto, la perspectiva de la determinación, la perspectiva de género, que se le aplica también a las normas, tiene que ser apreciada a los fines de poder llegar a una interpretación evolutiva, como hoy mencionaba Aida. Por supuesto, este también tiene que ser el sentido de la argumentación, la fundamentación, y después, en la última parte del proceso, lo que tiene que ser ya en el momento de la sentencia, más allá de lo que ya también mencionamos, porque la fundamentación tiene que estar fundado y explicado, y tiene que ser un voto razonado, o en el caso de una sentencia razonada, sostenida, también en esta perspectiva de género, para poder interpretarse cuál es el alcance. Y dentro de ello también lo que es la reparación del daño. En el caso de existir un daño, cuando se habla de esta reparación plena, que es el sentido humanista que persigue el Código Civil y Comercial de la Nación, no puede tampoco olvidarse de todas estas situaciones. También la circunstancia de que se haya podido incluir con estos conceptos y estos nuevos derechos vinculados a la solidaridad familiar, que encierran en muchos de estos casos esta perspectiva de género, esta forma de cuestionar cuáles han sido los roles que tradicionalmente se incluyeron a las personas, y que esto no necesariamente va con ser hombre o ser mujer o tener otra forma de elección sexual, porque hablar de hombres o mujeres estamos simplemente distinguiendo desde lo binario, y las realidades son todavía muchísimo más amplias. Solo para cerrar, porque tengo que dar el ejemplo y no extenderme, no lo hicieron mis colegas, en este límite de los 20 minutos que nos han asignado a cada uno de nosotras. En realidad se trata, por supuesto, como hoy mencionaban tanto Aida como Ángela, de lograr buenas prácticas. Pero estas buenas prácticas son como un rótulo donde ha justificado la realización de muchas formas de procesos diferentes. Me parece que tenemos que ir hacia una formación de los operadores, todos los operadores, de un lado u otro del proceso, de todas las instancias, de todos los fueros, para apreciar una nueva manera de poder hacer respetar los derechos. Muchísimas gracias a todos y a todas los asistentes y las asistentes, y muchísimas gracias también a mis colegas. Para mí ha sido un verdadero honor participar con ustedes en esta mesa. Y quedamos abiertas, Ornella, a las preguntas que puedan hacer quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a vos, Patricia, por tan interesantísimas consideraciones. Son muchos los aspectos que se han puesto sobre la mesa en este recorrido transversal que han hecho, muestra de lo cual es la cantidad de preguntas. Hemos tenido una gran convocatoria y se ha mostrado muy interesado el público en hacerles algunas preguntas. Voy a intentar, por razones de tiempo, tratando de respetar justamente la agenda de cada una de ustedes, hacer algunas de las que fueron llegando, e intentando también sistematizarlas quizás desde lo más general y estructural hacia lo más concreto. Hay una primera consideración que nos trae la doctora Analía Reyes de La Plata,
en relación a algo que es muy importante y que se vincula justamente con el ejercicio de la magistratura y una de las garantías fundamentales del proceso, que ha tenido también difusión a propósito del caso Aimé Díaz, y que a lo que apunta es a consultarles qué opinión tienen. Formulo la interrogación porque si bien está enderezada el proceso penal, tiene lógicamente un correlato en el proceso en sí, en tanto garantía constitucional. ¿Qué opinión les merece la de introducir una causal vinculada a la recusación de jueces y juezas cuando han manifestado una posición adversa a la obligación de juzgar con perspectiva de géneros? No sé si, Ángela, preferís tomar la palabra en primer término. No tengo problema. Yo no creo que sea necesario introducir una causal. Yo creo que sí se puede plantear la cuestión y habrá que en el caso concreto poner de manifiesto y aportar la prueba que haga precisamente a criterios cerrados. Nosotros hemos tenido algún caso en el fuero penal hace unos años, y yo no creo que sea necesario que esté expresamente previsto, sino que creo que es una facultad de las partes, pero tienen por supuesto que acreditar ese temor de parcialidad y para que éste sea presumido tendrán que aportar elementos de prueba. Muy bien, muchas gracias. La doctora Tenelmacher. Sí, coincido con Ángela que no es necesario una norma expresa. De hecho, se han solucionado los problemas en el caso que recordabas, ¿no es cierto?, que se planteó, y allí la prueba surgía del propio expediente, Claro. de las propias manifestaciones que habían hecho los jueces con un criterio realmente, no digamos misógeno, pero bueno, sí, a lo mejor sí, esa es la palabra que hay que utilizar, así que sí, coincido plenamente con Ángela. Sí. No sé si Patricia querés agregar algo en relación En a realidad, esto. sí, coincido con las colegas, pero yo también pienso lo siguiente, ¿no? En realidad, nunca se puede apartar a un juez por su criterio jurídico, aun cuando se ha equivocado. Es decir, supongamos que haya habido algún tipo de error en una decisión judicial porque hayan interpretado incorrectamente una norma, ¿no? Esto da la posibilidad de que se pueda revisar. Entonces, podríamos anticipadamente, ¿no? Excusar de que una persona no puede intervenir por un criterio, aun cuando se ha equivocado. Yo me lo planteo como duda, ¿no? Coincido con lo que dijeron ambas, pero bueno. Perdón, lo que está diciendo Patricia es la prueba de que son temas que es muy difícil llevar al texto de la ley, sino que deben ser visto caso por caso. En el caso que mencionabas recién, no es simplemente un criterio jurídico equivocado, es algo así como también el discurso de odio, ¿no es cierto? Que no son criterios jurídicos equivocados, sino que son criterios que no me permiten juzgar razonablemente. Como decía Ángela recién, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente a partir del año 2015, la Corte destacó eso puede llegar incluso a violar el principio de la independencia judicial. Y viola la independencia judicial porque el juez que se maneja con estereotipos, por ejemplo, el Ministerio Público cuando investiga, etcétera, esos estereotipos le impiden realizar una investigación como la que corresponde, que fue este famoso caso contra Ecuador, contra la niña. Entonces, la Corte ahí lo dice muy claramente, mire, el problema del estereotipo ataca a la propia independencia judicial. Entonces, si te ataca la independencia judicial, a mí me parece que las causales de recusación son perfectamente sostenibles, pero como decíamos con Ángela, también hay que
hay que acreditarlas, pero esa prueba a su vez hay que hacerla con perspectiva de género, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me preocupa de la perspectiva de género es que se vuelva una especie de cliché, ¿no es cierto? Que cuando te encontrás con un expediente, el juez empieza y lo primero que dice, antes de analizar los hechos, esto hay que juzgar con perspectiva de género. Espérate, es como dice Ángela, cuando yo digo perspectiva de género, lo primero que tengo que señalar en la sentencia es esa situación de desigualdad en la que se encuentra, que me justifica a mí frente a esa desigualdad real, en el caso, sea por la situación individual, sea por las pautas culturales de las que venimos hablando, que hay una parte que ese gran principio procesal de la igualdad de las partes no es real. Entonces, el juez dice, frente a esta situación y este problema, aquí voy a juzgar con perspectiva de género. Pero no me gustan las sentencias que empieza la sentencia diciendo, esto se juzga con perspectiva de género. Eso me parece que es banalizar el tema. Por eso, Patricia ayer me mandó una sentencia muy interesante, que era una acción de daños y perjuicios de un caso que ella resolvió de una mujer, ¿no es cierto?, que iba en un medio de transporte, el chofer detiene el auto, intenta abusar de ella, la mujer para defenderse, ¿no es cierto?, le dice, no, espérate que ya lo vamos a solucionar, en fin, intenta pacificar a este violento, a este señor que incluso ya tenía antecedentes penales en otro caso, y en un acto, bueno, le tiene que dar el número del teléfono de celular, ¿no es cierto? Y a través de este teléfono celular la acosaba, le decía todo. Entonces, Patricia, cuando hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra la empresa de transporte y contra el chofer, utilizó todos los criterios de nuestra legislación. O sea, todo el sistema hizo una interpretación sistémica, que es lo que dice el artículo 2. Y cuando concluye con todo esto, dice, bueno, mire, la perspectiva de género, la Convención Belén do Pará, la Convención de No Discriminación contra la Mujer, me está dando a mí un apoyo muy grande a esto que ya tengo en el sistema jurídico argentino. Entonces, esos casos, en mi opinión, al dar una motivación fuerte dentro del código, cuando yo traigo la perspectiva de género, no le hago pensar al enemigo de la perspectiva de género, que tenemos muchos, que es una cosa que aplicamos así livianamente, sino que sirve incluso de apoyo. Por eso me gustó mucho lo que dijo Ángela cuando empezó con la perspectiva de género, que dijo, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Y el primer punto que señaló es lo que señala la doctrina más caracterizada. Verifique que en este caso hay una situación de desigualdad. Así que volviendo al tema, que fue el objeto de la pregunta, pienso que ya la práctica nos permite a nosotros apartar a esta gente que desde ya se muestra enemigo de la perspectiva de género, ¿no es cierto? Porque estas personas que fueron recusadas se habían pronunciado con anterioridad, que es una barbaridad, que entonces, también abogados alertas a estos temas, hay que señalar, como decía siempre nuestro querido y recordado Morelo, la tarea de los abogados en el juicio, alertas a estas cuestiones. Clarísimo. Sobre todo, como dice Berizonce también, tendiente a determinar la eficacia de las tutelas procesales diferenciadas, esta relación de medios afines y de la idoneidad del ajuste que se hace para no terminar desequilibrando nuevamente la balanza bajo la idea de arribar a la igualdad real en el marco del proceso, ¿no? Hay otra intervención muy interesante vinculado al aspecto probatorio del profesor Leandro Giannini, que nos acompaña y también les hace llegar sus afectuosos saludos, que pone a consideración de las tres
Si consideran aceptable modificar el estándar de prueba, el umbral necesario de convicción para decidir sobre la acreditación de los hechos relevantes del caso, dependiendo de la presencia de problemas de desigualdad de géneros en la relación jurídica de base. Dice, por ejemplo, si hay que probar un delito en sede penal o civil, o una situación de violencia contra una persona, ¿puede atenuarse el estándar de prueba necesario si en el caso se argumenta violencia contra la mujer? Esta es la inquietud de Leandro. No sé si querés comenzar, Ángela, nuevamente. Bueno, yo no creo que haya que modificar el estándar de prueba. Yo creo que rige sí el principio de amplitud probatoria. Entonces hay que juzgar en función de este principio de amplitud probatoria. Hasta ahora los casos que conozco no se ha impedido juzgar por falta de prueba, y en realidad incluso estos casos que llegaron a la Corte, sea el caso de Catamarca o sea el mismo caso de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo el de Catamarca, el caso Leiva, vemos que en realidad lo que no se hizo fue valorar toda la prueba. Y también en el caso Cisneros de Salta, aquí sí la víctima pudo aportar la prueba, porque las demandadas, las empresas de transporte, no hicieron lo propio para refutar la posición. Aquí hubo una presunción a partir de lo que ella planteó, de lo que ella pudo aportar, hubo una presunción de veracidad de lo que ella afirmaba, y sin embargo las empresas no hicieron nada para acreditar lo contrario, que es de alguna manera lo que les dice la Corte. Quizás no nos tenemos que manejar con cánones tan rígidos, tenemos que ser más amplios, siempre partiendo de este análisis y de esta interrelación que hay entre los hechos y la necesidad de que exista prueba. Los jueces tampoco sin prueba podemos tomar decisiones, no pueden ser puras presunciones. Hay un valor fuerte de la presunción que tiene que ver con los estereotipos culturales, que se han puesto de manifiesto en todos estos casos, pero no es lo único, necesitamos algunas pruebas en ese sentido. No sé si le respondo a Leandro, pero es un tema que se está discutiendo bastante, pero lo que está claro es la necesidad de ser amplios en materia, tener criterios amplios en materia de prueba. Y en materia penal, la inversión de la carga de la prueba es un tema que no podemos como regla general autorizar, porque va en contra de la propia Constitución, más allá de algunas normas de materia penal económica que parece, porque tiene que ver también con convenios internacionales que ha suscrito Argentina, que parecen haber invertido la carga de la prueba. Son casos expresos y que están todavía sometidos, son normas nuevas, están sometidos todavía a un posible control de constitucionalidad. Yo coincido con Ángela, especialmente en materia penal. Todo esto que ha dicho me parece de gran valor, como creo haberlo insinuado cuando comencé yo mi charla. Coincido totalmente. Hay algunas leyes más recientes que están generando esa presunción. Por ejemplo, la última reforma a la ley del HIV, que ahora se ha extendido a HIV, hepatitis, etcétera. Ahí hay presunciones de discriminación, ¿sí?, en contra de estas personas. Pero no están para la materia penal tampoco. Sirven muchísimo en materia civil y de responsabilidad, que volvamos ahí, no sé por qué se había ido la imagen. Como decíamos, sirven muchísimo en materia civil, que como recordaba Patricia, nosotros en materia de responsabilidad civil en el Código, se incorporó la regla de las cargas probatorias dinámicas, que no significa inversión de la carga probatoria.
esto parece que hay que repetirlo hasta el cansancio, la teoría de las cargas probatorias dinámicas no es inversión de la carga probatoria, sino que es aplicación del principio de la buena fe que pone sobre aquellas personas que están en mejores condiciones de probar la carga de la prueba, pero no es inversión. Pero lo que ha dicho Ángela lo comparto plenamente. Patricia, no sé si querés reaccionar. Sí, a en las realidad intervenciones. coincido con Ángela y con Aida. Está la particularidad de lo que son principios constitucionales y convencionales de orden penal que dan cierto contexto distinto a lo civil y a las cuestiones en general de derecho privado, pero en realidad no sé si hablaría de distintos estándares de prueba, pero sí esta flexibilidad en la prueba, siempre respetando el debido proceso legal y la tutela judicial efectiva. Bien, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda de las intervenciones. Me hace llegar, Leandro, su conformidad con las respuestas. Sobre todo, Ángela preguntaba si había respondido el interrogante y así ha sido. Hay otra de las intervenciones de Leandro que me gustaría trasladarles, que tiene que ver con la función performativa del lenguaje. Hay toda una serie de posiciones que ponen en debate sobre la importancia de la utilización del lenguaje sensitivo al género. ¿Cuál es la opinión, pregunta Leandro, de las expositoras sobre la imposición de deberes de uso del lenguaje inclusivo en el sistema de justicia? ¿Consideran que se debería imponer normativa o reglamentariamente esta clase de deberes para operadores del sistema, abogadas, abogados, jueces, juezas? Bueno, el tema del lenguaje inclusivo, hay que ver qué contenido le damos a esta expresión. Cuando se redactó el Código Civil y Comercial, se intentó tener un lenguaje no discriminador, porque efectivamente hay muchísimos idiomas como el castellano, el italiano, el propio francés, son lenguas sexistas, en el sentido que, por ejemplo, los plurales van siempre al masculino y se utilizan palabras que responden a eso que mencionaba yo recién antes, que era la propia ley la que creaba la discriminación contra la mujer. No es solo del civil law y del lenguaje nuestro con origen latín. Por ejemplo, expresiones que vienen del common law, como el reasonable man, el hombre razonable. Hombre razonable. ¿Por qué no persona razonable? ¿Sí? Siempre se recuerda el caso de aquel famoso Lord, que era juez en aquellos tiempos en los que la palabra final la tenía la Cámara de los Lores, también en justicia, que cuando le dijeron, pero bueno, reasonable man y la reasonable woman, y él dijo, ¿es que hay una reasonable woman? Bueno, pero esto era porque la expresión, en realidad, hombre razonable, surge, acuérdense, época victoriana. ¿Quién era el hombre razonable? El que se subía al bus y que iba de tal lugar a la plaza tal. ¿Y por qué? Porque las mujeres no usaban el bus, las mujeres no se subían al micro. Entonces era el hombre razonable. Bueno, hoy sería ridículo decir hombre razonable. Tenemos que usar una palabra no discriminadora que sea persona razonable. Derechos del hombre, los derechos universales del hombre. ¿Por qué? Son derechos humanos, derechos de las personas. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando ese lenguaje que originariamente ha sido un lenguaje machista, por decirlo así, pero que respondía también a una realidad social esa. Ahora, que no use palabras discriminadoras, que no son solamente relativas al sexo. Imaginemos las palabras espantosas que teníamos para la filiación. Nosotros, hijos incestuosos, sacrílegos, adulterinos, una cosa horrible. Bueno, si no vamos,
no usar palabras discriminadoras, como es la propia palabra concubinato. ¿Quién presenta a su pareja diciendo, te presento a mi concubina, o te presento a mi concubino? Nadie dice eso. Dice, te presento a mi pareja, te presento... eliminar esa palabra discriminadora, en mi opinión, no significa cambiar totalmente las reglas del lenguaje, porque eso le quita claridad a la lengua. Si yo le pongo la arroba, o le pongo la X, o le pongo... Eso, al modificar la lengua, todavía yo no tengo la gente acostumbrada a eso. Y si estamos también, nuestra lucha es por un lenguaje claro dentro del proceso, que la gente nos entienda, quizás el hablar con la E siempre, o la arroba, o la X, o o todo lo que se usa en ese sentido, si bien es cierto, favorece esa no discriminación que reconozco y que viene de casi todas las lenguas, especialmente la de origen latino, va en contra de la claridad del lenguaje, en mi opinión. Yo no soy de las que escribe los artículos que escribo, aunque hable a favor de la mujer, no los escribo ni con la X ni con... No. Pero tengo grandes amigas que escriben así. Ahora, esto a nivel judicial se ha planteado. Juezas que han sido denunciadas al Consejo de la Magistratura porque escriben con la X o con el asterisco. Esto es una barbaridad grande, como una casa, que a una jueza o un juez se lo denuncie al Consejo de la Magistratura porque escribe así. Entonces, yo me mantengo en que creo que hay que eliminar toda expresión discriminadora, pero tratar de conservar lo que el lenguaje, las reglas del lenguaje en cuanto a expresión clara, que esto es muy importante, y acuérdense, los que escriben bien son los que escriben breve. Entonces, a veces, llegar a este lenguaje totalmente igualitario supone, donde había una palabra, ponerle 5 o 6. Yo les quiero aclarar, esto fue un problema muy serio cuando hicimos el Código Civil y Comercial. Era tremendo porque, bueno, progenitor, progenitora, madre, padre, llegó un momento en que nos volvíamos locos. ¿Qué palabra había que poner? Entonces, bueno, para resumir la respuesta, intentar en todo lo posible eliminar toda discriminación en el lenguaje. Tratar en lo posible de no quitarle claridad y sencillez al lenguaje también, porque eso también es nuestra responsabilidad dentro del proceso. No sé, a lo mejor dentro de 5 o 6 años me voy a estar escuchando esto que se está grabando y voy a decir, pero ¿cómo pudiste ser tan retrógrada? Pero hoy sigo pensando eso. Ángela. No, yo creo que también esto va a tener que ver con una evolución del reconocimiento. Vamos a ver, a lo mejor, como dice Aida, dentro de unos años, a mí me costó mucho también aceptar que no era juez, sino jueza. Es decir, yo de entrada no me llamaba jueza, porque entendía que esto, la expresión era ser juez y no juez o jueza. Pero bueno, va a tener que, esto creo que tiene que ver con una evolución que no es algo que se puede llegar a imponer, ¿no? Muy, muy interesante todo lo que marcó Aida realmente. Muchas gracias. A mí me hace acordar a debates que hemos tenido en el Instituto de Derecho Procesal con Ornella, el tema del lenguaje, por supuesto coincido con Aida. Una cosa es tan importante lograr un lenguaje claro, sencillo, comprensible, ¿no? Y por supuesto, de estar alejados de lo que es discriminatorio, pero de ahí
que esta es la propia naturaleza y característica del idioma, a que pueda ser absolutamente inclusivo cuando está dada por años de historia, años de tradición, es hacia donde se tiende, ¿no? Y bueno, la verdad que coincido, y estaba acordándome, pues no se puede dar ningún tipo de publicidad, pero hay una serie en una plataforma donde trata justamente la necesidad que tienen los hombres de acomodarse a estas nuevas realidades. Y desde la terminología que se emplea, que es inveteradamente usada, también tienen un rasgo sexista y está totalmente incorporada. Entonces, estamos en un cambio muy rápido, muy profundo, y tenemos en claro a dónde se quiere llegar. Esto de visibilizar dónde estamos, y incluso cuántas veces uno habla con personas que creen ser abiertos a los cambios y en realidad pareciera que luego no lo son tanto. Pero bueno, es parte de esta evolución y por supuesto tratar de lograr claridad, espontaneidad, inclusión, no discriminación. Así que sí, coincido con lo que mencionaba Ida, por supuesto. Muchas gracias, Patricia. Nos acercamos, sabemos que la profesora Ledesma tiene un compromiso. Tengo una última que podemos formularte especialmente a vos, Ángela, si no tenés inconveniente y te liberamos de la actividad. ¿Llegamos a hacerla o no Sí, tenemos sí, tiempo? sí, tengo 3 minutos. Bueno, te la leo entonces. Dice, entiende que la imposibilidad de tomar algunas medidas de alternativas al juicio oral en los casos de violencia de género, ya sea en casos de mediación o suspensión de juicio a prueba que se den en el marco de un proceso judicial, ¿no hubiese sido preferible hacer esta evaluación caso por caso que genéricamente desoír a la víctima de su voluntad en el proceso y compensar eventualmente alguna posible asimetría, siendo que el MSECBI no prohíbe la aplicación de estos institutos procesales, sumado a la inexistencia de leyes a la existencia de leyes de víctimas que ordenan su escucha previa a la toma de decisiones? Es un interrogante de Daniela Piombo que hago llegar entonces en este momento. Sí, la verdad que es un tema de amplísima discusión, de una discusión muy intensa, también por los sectores feministas que están muy divididos, porque pareciera que la nueva regulación, que es uniforme, yo justamente por estos días estuve trabajando para el Instituto Iberoamericano preparando un informe y relevé todos los códigos de América Latina en este sentido, y excepto uno, todos tienen normas en términos prácticamente iguales, protectorias, que parecieran a lo mejor muy paternalistas, ¿no? Pero creo que el legislador, frente a la realidad, ha preferido esta protección, quizás excesiva, y que hay que volver acá a un análisis caso a caso. Y no todos los casos son de violencia de género, ni todos los casos son de violencia doméstica. Entonces, a partir del fallo Góngora hubo varios problemas, más allá de que el caso presentó un precedente muy importante, pero fue mal elegido, porque incluso sabemos cómo terminó el caso, terminó por prescripción, así que imagínense. Parecía que no podíamos hacer lugar a ninguna suspensión de juicio a prueba donde tuviera una mujer. Esto tampoco puede ser, hay que ver muy bien qué casos son concretamente de violencia de género y cuáles no, para poder tomar una decisión en este sentido. Otra vez volvemos a esta necesidad de partir de los hechos. Claro, Yo innegablemente. quiero recordar que el Código Civil y Comercial, el artículo 1 dice los casos. Claro. Esto que nos han criticado tantísimo, pero que marca la necesidad, ¿no es cierto?, de que el juez debe atender a eso, los hechos. Hay que empezar por los hechos. Por los casos. Ángela, te agradecemos
Bueno, sí. enormemente tu participación. Te liberamos para que Y les pido disculpas puedas porque me atender. tengo que cambiar además para salir. Muchísimas No gracias. podemos ir con vos, pero bueno. Muchas Ángela, gracias. un gustazo. Abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Las escucho 5 minutos mientras me cambio. Muchas Para gracias. cerrar, si les parece, entonces les propongo una última consideración que tiende a quizás silvanar varias de las intervenciones. Tenemos muchas más preguntas y participaciones. Analía Reyes, Celeste López Sáenz, de diversos lugares del país, llegan enderezadas a poner de manifiesto quizás la insuficiencia en el estadio actual de la cuestión de las capacitaciones que en el marco de la ley Micaela se están llevando a cabo en orden a la deconstrucción de criterios patriarcales. Y de esta visión androcentrista que las tres consiguieron en sus exposiciones, que tiñen las diversas interpretaciones y que es muy difícil desarmar en atención a lo cultural y a lo que en términos de evolución importa o se traduce en tiempos quizás no son tan inmediatos. ¿Qué otras acciones positivas se pueden llevar adelante de cara a futuras reformas y mirando también diferentes alternativas para modificar estas prácticas, como impone también el ordenamiento convencional? ¿Y de qué manera impacta esto en un lugar que es muy especial y que también las une, que es la docencia universitaria, la formación de operadores y operadoras de cara a un ejercicio profesional responsable y respetuoso de los derechos humanos de las mujeres? Bueno, yo creo en primer lugar que hay que sustituir tantas prohibiciones. O sea, las prohibiciones no son la manera de cambiar. Hay una práctica que se llama de empujar, más que de prohibir, de empujar. O sea, llevar a conductas diferentes. Así, por ejemplo, todo lo que están haciendo los jueces muchas veces en casos de violencia que se muestran en los escritos judiciales, a veces, abogados que ponen en la defensa del demandado, por ejemplo, en un juicio de filiación, en un juicio de reconocimiento de filiación, este señor que del otro lado dice, ¿y quién es esta mujer? Nunca estuve con ella, no sé quién es, yo soy una persona bien considerada en la sociedad, debe ser alguien con quien me acosté, ¿no es cierto? O sea, estas expresiones que los propios abogados están poniendo en boca de su cliente, pero el escrito sabemos lo redacta el abogado. Entonces, cuando el juez le dice al abogado, usted también va a hacer los cursos, ¿sabe? De la ley Micaela. Bueno, esto es empujar. No te prohíbo a vos que sigas atendiendo a tus clientes, pero ojo, mijito, vos también tenés que hacer estos cursos. Y te regulo honorarios, pero si querés ejecutarlos, me tenés que acreditar que hiciste los cursos, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que tender a esa modificación, ser muy creativos, por supuesto, porque lo más fácil es aplicar sanciones que ya están en las normas. Nosotros tenemos que ser muy creativos en estas maneras de esto que le copié a un querido colega cuando dice del empujón, de empujar. Respecto a la universidad y la educación, recordaba yo el otro día en un precioso con una mujer a la que admiro muchísimo, que es Graciela Fernández Meijide, y recordábamos allí, ¿no es cierto?, las necesidades de cambio en la universidad por lo siguiente: nosotros en las universidades estamos acostumbrados a mostrarle a los alumnos a estudiar el pasado y el presente, pero no generamos en nuestros alumnos la conciencia del cambio.
Yo recordaba una anécdota de un chico, un ingeniero informático que conocí en Israel, y le pregunté si en Israel, igual que en Estados Unidos, cuando alguien que era profesional buscaba un empleo en una empresa cualquiera, le preguntaban de qué universidad había salido, ¿no es cierto? Porque si este contesta de Harvard o lo que sea, tiene cierto puntaje en la selección, creo que tiene otro. Y el chico, el ingeniero en informática en Israel, me contestó esto. Mire, no sé cómo será en otras profesiones. En mi profesión, una empresa no mira de qué universidad salí. Lo que mira es si yo estoy preparado para los cambios. Cuando me dio esa respuesta, claro, dije, sí, en la informática, obviamente, tenés que tener la cabeza para el cambio. Pero después pensé, no, en todas las profesiones es así. Y nosotros, respecto de las mujeres y en general, identidad de género, etcétera, en la que los cambios son tan extraordinarios dentro de la sociedad, tenemos que formar específicamente a nuestros alumnos para que estén abiertos al cambio. No solamente para que conozcan el pasado y el presente, que por supuesto es muy importante, sino que puedan prever, si es posible, algo del futuro y que la cabeza esté abierta. Por eso yo recién cuando me preguntaban lo del idioma, decía que a lo mejor esto que estaba diciendo, dentro, no digo 5 años, menos, pueda considerarlo yo misma una antigüedad esto que estaba diciendo. Pero tenemos que estar acostumbrados, tenemos que, la mente del estudiante tiene que estar preparada para el cambio. Fíjense, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, más de un juez dijo, si esto se pone en vigencia, yo renuncio. ¿Y qué le dijimos nosotros? Sí, renunciá, por favor, porque si no estás dispuesto a cambiar la mentalidad, si no estás dispuesto a leer el artículo 1, el artículo 2, cuando te llaman a los tratados de derechos humanos, cuando te ven, entonces sí, mejor andate. Entonces, creo que a nuestra universidad, y ni que a la Facultad de Derecho, lo que nos falta es preparar a los estudiantes para el cambio. Y en materia, insisto, de género, esto es fundamental. En realidad vos sabés, Aida, que recuerdo en reuniones de cátedra con el doctor Berizonce, que siempre decíamos, estamos formando hoy con lo que sabemos hoy para futuros profesionales, para personas que van a trabajar en un contexto diferente. Recuerdo también colegas que dijeron que querían renunciar si ese código entraba en vigencia, y que de hecho muchos renunciaron y otros se adaptaron, e incluso la recepción creo que fue absoluta. Sí, hubo algunas críticas al comienzo, pero entiendo que ha sido abiertamente potenciador de nuevas situaciones. También hay una realidad donde siempre el legislador va a la saga de la realidad. La realidad cambia tan rápido, es tan vertiginoso, y es como vos decías, Aida, hoy pienso esto y quizás mañana lea algo, ocurra algo, intercambiamos ideas y seamos personas diferentes. Hay un refrán que dice que lo único permanente en la vida es justamente el cambio. Entonces, estos proverbios orientales que dicen que lo que es inmanente es la propia vida, que es un torbellino, y esto de que nunca el río pasa 2 veces por la misma piedra, y la persona que fuimos hoy a la mañana va a ser distinta a la persona que va a concluir el día, ¿no? Y qué decir dentro de un tiempo. Es un gran compromiso formar en el grado. Y ojalá este tipo de encuentros, las ideas que compartimos, la posibilidad de escucharte, Aida, una gran maestra, igual que Ángela, nos den la oportunidad de ser más inclusivos, porque creo que es hacia ese lugar donde tenemos que ir. Y después otra crítica que a veces se escucha es como diciendo hay favoritismos
en favor de las mujeres, ¿no? Que en realidad lo que se pretende es realmente que haya una verdadera inclusión, que haya un respeto absoluto a los derechos. Y esto se logra con la concientización, la formación, el permanente diálogo, ¿no? Y seguir cambiando. Así que es estupendo poder tener estos espacios de reflexión. Gracias, Patricia, gracias, Aida, gracias, Ángela. Me voy a quedar en lo personal con la doctrina del empujón. Sigamos generando espacios de reflexión, de deconstrucción, de visibilización y reivindicación de los derechos de las minorías, que estructuralmente siempre han estado comprometidas y que tenemos por misión incluir, sumar en esta tarea que también se vincula con el compromiso del Estado frente a la comunidad internacional, y en esto de otorgar garantías de no repetición, para que en lo sucesivo el mensaje educador para las generaciones que vienen sea justamente el de evitar prácticas discriminatorias, en evitar mensajes que alienten la impunidad. En definitiva, generar espacios de reflexión como este, que puedan o no incomodar, incentiven revisar nuestras prácticas y nos lleven a generar espacios donde el acceso a la justicia sea una realidad concreta y efectiva. Muchísimas gracias por esta conversación enriquecedora. Creo que nos llevamos muchísimas ideas para seguir trabajando. Les doy un abrazo virtual inmenso y en nombre de todas las personas que han asistido, y han sido muchas a través de la pantalla, les agradezco y las espero en nuevas intervenciones para seguir construyendo en esta